El 15 de octubre de 1701, en las calles empedradas de Santa Fe de Bogotá, un grito desgarrador atravesó el aire matutino del altiplano cundiboyacense. Esperanza Morales, mulata libre de 23 años, acababa de confirmar lo que había temido durante semanas. Estaba embarazada del hombre más peligroso del virreinato para una mujer de su condición. Don Francisco de Meneses y Bracamonte, hijo primogénito del mismísimo virrey de Nueva Granada, había transgredido todas las leyes divinas y humanas al enamorarse perdidamente de una mujer, cuya sangre mezclada la condenaba a ser invisible para la sociedad colonial. Pero lo que comenzó como un romance secreto en los jardines del Palacio Virreinal se convertiría en el escándalo más devastador en la historia de la América española. Una historia de amor que desafió todas las barreras raciales de su época, que enfrentó el poder absoluto del imperio contra la voluntad inquebrantable de una mujer que se negó a renunciar a su dignidad. Una historia que terminó con sangre, traición y venganza en las calles de la capital del virreinato. Si quieres conocer cómo una sola mujer logró poner en jaque al poder más grande de América, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia te va a impactar desde el primer minuto hasta el último. El año 1701 encontró al virreinato de Nueva Granada en el apogeo de su prosperidad colonial. Las minas de esmeraldas de Muso producían las piedras más codiciadas de Europa. Las haciendas de la sabana de Bogotá alimentaban a medio continente, y el oro del Chocó financiaba las guerras del Imperio Español en el Viejo Mundo. En el corazón de este imperio dorado, el Palacio Virreinal de Santa Fe se alzaba como símbolo del poder absoluto de la corona española sobre 20 millones de súbditos americanos. Don Melchor de Meneses y Bracamonte, virrey de Nueva Granada desde 1698, había convertido su residencia oficial en una corte que rivalizaba en esplendor con los palacios de Madrid y Sevilla. Hijo de una familia de conquistadores extremeños, Don Melchor controlaba un territorio que se extendía desde Panamá hasta Venezuela, desde las costas del Caribe hasta las selvas del Amazonas. Su palabra era ley para más de 50 ciudades, 200 pueblos de indios y miles de haciendas, minas y obrajes que generaban las riquezas más codiciadas del mundo conocido. Don Francisco de Meneses y Bracamonte, de 26 años en 1701, había sido educado en los mejores colegios de España antes de regresar a América para prepararse como futuro heredero del poder virreinal. Alto, de complexión atlética forjada en las cacerías por las montañas de Cundinamarca, poseía los rasgos aristocráticos típicos de la nobleza extremeña: cabello castaño ondulado, ojos pardos y una presencia natural que comandaba respeto sin necesidad de levantar la voz. Hablaba latín, francés e italiano con fluidez. Había estudiado Derecho en Salamanca y Filosofía en Alcalá de Henares, y poseía una biblioteca personal de más de 500 volúmenes, una colección extraordinaria para la época. Pero detrás de la fachada de perfecto caballero español, Don Francisco escondía una naturaleza rebelde que lo había metido en problemas desde su juventud. Durante sus estudios en España, había desafiado abiertamente a varios profesores jesuitas por sus interpretaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas americanos. Había mantenido correspondencia secreta con intelectuales franceses que cuestionaban el absolutismo monárquico, y había sido sorprendido en más de una ocasión visitando barrios populares donde se mezclaba con artesanos, comerciantes y estudiantes de origen humilde. Su padre, Don Melchor, había esperado que el regreso a América tranquilizaría el espíritu revolucionario de su hijo primogénito, pero los primeros meses de 1701 demostraron lo contrario. Francisco había comenzado a cuestionar abiertamente las bases del sistema colonial. ¿Por qué los criollos, nacidos en América, debían ser considerados inferiores a los peninsulares llegados de España? ¿Por qué los mestizos, fruto del mestizaje entre españoles e indígenas, no podían acceder a cargos de responsabilidad? ¿Por qué los mulatos, descendientes de españoles y africanos, eran tratados como ciudadanos de segunda clase? Estas preguntas inquietaron profundamente a Don Melchor, quien comprendía que las ideas de su hijo amenazaban los fundamentos mismos del sistema que él representaba.
Un virrey debía mantener el orden social establecido por la corona, no cuestionarlo. Las diferencias raciales y sociales no eran injusticias que debían corregirse, sino pilares fundamentales que sostenían la estabilidad del imperio. En este contexto de tensión familiar, llegó a la vida de don Francisco una mujer que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismo. Esperanza Morales había nacido en 1678 en el barrio de La Candelaria, en una modesta casa de adobe y teja que su madre, Jacinta Morales, una mulata libre, había logrado comprar tras años de trabajo como cocinera en casas aristocráticas. Su padre había sido un comerciante español de segunda categoría que había reconocido legalmente a Esperanza antes de morir en 1685, dejándole una pequeña herencia que permitió a la niña recibir educación en el convento de Santa Inés. Esperanza era extraordinariamente hermosa, incluso para los estándares de una época que valoraba la belleza femenina como una de las pocas formas de ascenso social disponibles para las mujeres. Su piel tenía el color dorado característico de las mulatas. Sus ojos negros brillaban con una inteligencia que había impresionado a las monjas que la educaron, y su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro de proporciones perfectas que había heredado tanto la elegancia española como la gracia africana. Pero la verdadera belleza de Esperanza residía en su personalidad. A los 23 años, había demostrado ser una mujer de carácter excepcional, capaz de leer y escribir con elegancia, de conversar en latín sobre filosofía y teología, de tocar el clavicordio y de cantar con una voz que las propias monjas consideraban angelical. Su inteligencia natural la había convertido en una de las pocas mulatas que podía moverse con comodidad tanto en los círculos populares de La Candelaria como en las tertulias aristocráticas, donde ocasionalmente era invitada como curiosidad exótica. El destino quiso que Esperanza trabajara desde 1700 como maestra particular de las hijas menores de don Rodrigo de Santa María, uno de los comerciantes más ricos de Santa Fe y socio comercial del virrey en varios negocios relacionados con la exportación de esmeraldas. La Casa de los Santa María, ubicada en la Plaza Mayor a apenas 2 cuadras del Palacio Virreinal, se había convertido en uno de los centros sociales más importantes de la capital, donde se reunían regularmente los miembros más selectos de la aristocracia criolla y peninsular. Fue durante una de estas reuniones sociales, el 15 de marzo de 1701, cuando don Francisco de Meneses vio por primera vez a Esperanza Morales. La ocasión era una tertulia literaria organizada por doña Isabel de Santa María para celebrar la llegada de nuevos libros desde España. Esperanza había sido invitada a participar debido a su reputación como una de las pocas mujeres en Santa Fe capaz de discutir literatura con conocimiento profundo. El encuentro de miradas fue fulminante. Francisco, que conversaba con un grupo de jóvenes aristócratas sobre los últimos acontecimientos políticos en Europa, se quedó completamente en silencio cuando vio entrar a Esperanza en el salón principal de los Santa María. Llevaba un vestido de seda azul marino que realzaba su figura sin ser ostentoso, una mantilla de encaje que enmarcaba su rostro y unas joyas discretas que evidenciaban su condición de mujer libre con ciertos medios económicos. ¿Quién es esa mujer?, le susurró Francisco a su amigo don Carlos de Avendaño, hijo del oidor más influyente de la Real Audiencia. «Es Esperanza Morales», respondió don Carlos con cierto desdén. «La maestra mulata de las niñas Santa María. Dicen que es muy inteligente, pero ya sabes cómo son estas mujeres de sangre mezclada. Creen que por saber leer son iguales a nosotros». Esa respuesta despertó inmediatamente la curiosidad rebelde de Francisco. Si la aristocracia criolla consideraba peligrosa la inteligencia de Esperanza, entonces ella debía ser exactamente el tipo de persona con quien él querría conversar. Durante toda la velada, observó discretamente cómo Esperanza participaba en las discusiones literarias con una erudición que superaba a la mayoría de los hombres presentes, cómo defendía sus opiniones con elegancia pero firmeza, y cómo mantenía su dignidad a pesar de las miradas condescendientes que recibía de parte de las señoras aristócratas. Al final de la tertulia, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Francisco se las arregló para acercarse a Esperanza mientras ella recogía sus libros. «Señorita Morales», le dijo con una reverencia respetuosa,
He escuchado sus comentarios sobre Calderón de la Barca y me han parecido extraordinariamente perspicaces. ¿Podría preguntarle dónde estudió literatura dramática? Esperanza lo miró con sorpresa. Durante toda la noche había notado la presencia del hijo del virrey, pero jamás había esperado que se dirigiera a ella directamente. En el convento de Santa Inés, don Francisco, respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Las madres dominicas tienen una biblioteca excepcional y fueron muy generosas al compartir su conocimiento conmigo. ¿Y qué opina usted sobre la representación de los personajes de origen africano en el teatro español?, preguntó Francisco, haciendo una pregunta que ningún otro aristócrata se habría atrevido a formular. La pregunta demostró a Esperanza que don Francisco no era como los otros jóvenes de la aristocracia. Se trataba de alguien genuinamente interesado en su perspectiva como mujer de sangre africana, no de alguien que la veía como una curiosidad exótica. Creo que los dramaturgos españoles han representado a los africanos como figuras cómicas o trágicas, pero rara vez como seres humanos, complejos con sus propias aspiraciones, miedos y sueños, respondió Esperanza con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. Esa conversación, que se prolongó durante apenas 10 minutos antes de que las convenciones sociales obligaran a ambos a separarse, fue el inicio de una atracción mutua que cambiaría el destino de ambos para siempre. Durante las semanas siguientes, Francisco comenzó a buscar oportunidades para encontrarse casualmente con Esperanza. Visitaba la casa de los Santa María con mayor frecuencia, preguntando siempre por el progreso educativo de las niñas. Esperanza, por su parte, había comenzado a vestirse con especial cuidado los días en que sabía que había posibilidades de encontrar a don Francisco en casa de sus empleadores. Los encuentros casuales se convirtieron gradualmente en conversaciones cada vez más profundas e íntimas. Francisco descubrió en Esperanza una interlocutora intelectual como nunca había tenido, alguien capaz de desafiar sus ideas, de ofrecerle perspectivas completamente nuevas sobre la realidad colonial y de hacerlo reflexionar sobre las contradicciones de su propia posición social. Esperanza, por su parte, encontró en Francisco a un hombre diferente a todos los que había conocido, alguien que la trataba como igual intelectual a pesar de las enormes diferencias sociales que los separaban. Pero ambos sabían que lo que estaba creciendo entre ellos trascendía la admiración intelectual mutua. Para el mes de abril de 1701, Francisco ya no podía negar que se había enamorado profundamente de Esperanza. Cada noche se quedaba despierto pensando en ella, recordando el sonido de su risa, la elegancia de sus gestos, la pasión con que defendía sus ideas. Era un sentimiento que desafiaba toda lógica social, que ponía en riesgo su futuro como heredero del poder virreinal, que amenazaba con destruir todo lo que su familia había construido durante generaciones. Esperanza vivía un tormento similar. Como mujer inteligente, comprendía perfectamente las implicaciones de enamorarse del hijo del virrey. No se trataba simplemente de un amor imposible por diferencias sociales. Se trataba de un sentimiento que podía costarle la vida si era descubierto. Las leyes coloniales eran explícitas sobre las relaciones entre mujeres de sangre africana y hombres de la alta nobleza española. Tales uniones no solo estaban prohibidas, sino que se castigaban con severidad ejemplar. El punto de no retorno llegó durante la celebración de la fiesta de San Juan, el 24 de junio de 1701. Los Santa María habían organizado una gran celebración en su hacienda de Chía, en las afueras de Santa Fe, invitando a la flor y nata de la sociedad colonial. Francisco asistió como parte de la comitiva oficial del virrey, mientras que Esperanza acompañaba a las niñas Santa María como su institutriz. Durante la fiesta, mientras los invitados principales celebraban en el salón principal de la hacienda, Francisco logró escabullirse hacia los jardines traseros, donde sabía que Esperanza estaría supervisando los juegos de los niños. La encontró sentada bajo un naranjo, leyendo un libro mientras las niñas dormían la siesta después del almuerzo. «Esperanza», le dijo con voz temblorosa, sentándose a su lado sin pedirle permiso. «Necesito decirle algo que ya no puedo guardar por más tiempo». Esperanza cerró el libro lentamente y lo miró a los ojos. En ese momento supo exactamente lo que él iba a decirle.
porque ella misma había estado luchando contra los mismos sentimientos durante semanas. Don Francisco le respondió con voz suave: «Hay cosas que es mejor no decir en voz alta». «Me he enamorado de usted», confesó Francisco, ignorando completamente la advertencia. «Sé que es una locura, sé que puede destruir mi vida y la suya, pero ya no puedo fingir que solo siento admiración intelectual. La amo con cada fibra de mi ser». Esperanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras que había esperado y temido escuchar durante meses finalmente habían sido pronunciadas. «Y yo lo amo a usted», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Pero mi amor por usted es exactamente la razón por la cual debemos alejarnos antes de que sea demasiado tarde». «¿Y si no me importaran las consecuencias?», preguntó Francisco tomando sus manos entre las suyas. «¿Y si estuviera dispuesto a renunciar a todo por estar con usted?». «Usted no entiende lo que está diciendo», respondió Esperanza con lágrimas en los ojos. «No se trata solo de renunciar a privilegios, se trata de que ambos podríamos morir si descubren lo que sentimos». Esa conversación bajo el naranjo de la hacienda de Chía selló el destino de ambos. A partir de ese momento, Francisco y Esperanza comenzaron una relación amorosa clandestina que desafiaría todas las normas sociales, morales y legales de la sociedad colonial. Una relación que los llevaría a experimentar la pasión más intensa de sus vidas, pero también a enfrentar consecuencias que ninguno de los dos había imaginado en sus peores pesadillas. Los meses de julio y agosto de 1701 fueron los más felices y los más peligrosos en la vida de Esperanza Morales y don Francisco de Meneses. Su amor clandestino había encontrado formas ingeniosas de manifestarse a pesar de las enormes barreras sociales que los separaban, pero cada encuentro secreto también aumentaba exponencialmente los riesgos que corrían ambos. Francisco había desarrollado un sistema elaborado de comunicación secreta con Esperanza. Utilizaba a su escudero personal, Juan de Salcedo, un joven criollo de origen humilde que había crecido con él desde la infancia y cuya lealtad era inquebrantable, para entregar cartas y coordinar encuentros. Las misivas estaban escritas en latín para evitar que fueran comprendidas por posibles interceptores y utilizaban referencias literarias como código para comunicar fechas, horarios y lugares de encuentro. Los encuentros se realizaban en lugares cuidadosamente seleccionados para minimizar el riesgo de descubrimiento. Algunas veces se veían en la capilla abandonada de San Dionisio, en las afueras de Santa Fe, donde Francisco llegaba disfrazado de comerciante y Esperanza fingía hacer oraciones por la salud de sus empleadores. Otras ocasiones se encontraban en la biblioteca del convento de San Francisco, donde Esperanza tenía permisos especiales para investigar documentos históricos y donde Francisco podía entrar como benefactor que hacía donaciones regulares a la orden franciscana. Pero el lugar más frecuente y peligroso de sus encuentros era el jardín secreto del propio Palacio Virreinal. Francisco había descubierto una entrada lateral que permitía acceder a una sección abandonada de los jardines sin pasar por los controles de guardia principales. Este jardín, originalmente diseñado para la esposa del primer virrey, pero nunca terminado debido a su muerte prematura, se había convertido en un laberinto de plantas silvestres y fuentes secas que proporcionaba la privacidad perfecta para los amantes clandestinos. Esperanza llegaba a estos encuentros disfrazada como una criada que llevaba suministros para el mantenimiento de los jardines, una identidad que le proporcionaba la invisibilidad típica de la servidumbre doméstica. Francisco la esperaba entre las ruinas de una glorieta de mármol que había sido construida pero nunca inaugurada, donde podían pasar horas conversando, leyendo poesía mutuamente y explorando gradualmente la intimidad física que ambos deseaban, pero que sabían que podía sellar definitivamente su destino. Durante estos encuentros secretos, Francisco y Esperanza construyeron una relación que trascendía las barreras impuestas por la sociedad colonial. Hablaban de filosofía y literatura, pero también compartían sus sueños más íntimos, sus miedos más profundos y sus frustraciones con un mundo que los había colocado en posiciones irreconciliables. Francisco le confesó a Esperanza su ambivalencia sobre heredar el poder virreinal,
su deseo de reformar el sistema colonial para hacerlo más justo, su desesperación por encontrar un propósito noble para su privilegiada existencia. Esperanza, por su parte, le reveló a Francisco las humillaciones diarias que experimentaba como mujer de sangre africana en una sociedad dominada por blancos, las limitaciones profesionales que enfrentaba a pesar de su educación superior, la constante vigilancia social que restringía cada aspecto de su vida. También le habló de sus ambiciones intelectuales, de su deseo de escribir libros que fueran publicados bajo su propio nombre, de su sueño imposible de establecer una escuela donde niños de todas las razas pudieran recibir educación de calidad. Estas conversaciones profundas crearon entre ellos una intimidad emocional que se complementaba perfectamente con la atracción física que había surgido desde su primer encuentro. Para mediados de agosto, sus encuentros incluían caricias cada vez más atrevidas, besos apasionados que duraban hasta que la necesidad de respirar los obligaba a separarse, y una exploración mutua de sus cuerpos que los acercaba peligrosamente a consumar físicamente su amor. El 20 de agosto de 1701, durante uno de sus encuentros nocturnos en el jardín secreto del Palacio Virreinal, Francisco y Esperanza finalmente cruzaron la línea que habían respetado durante meses. Bajo las estrellas del altiplano cundiboyacense, en una noche tibia perfumada por el aroma de los jazmines silvestres, se entregaron completamente el uno al otro en un acto de amor que sabían podía costarles la vida. Esperanza, mi amor, le susurró Francisco mientras la abrazaba después de hacer el amor por primera vez. Sea cuales sean las consecuencias, este momento ha valido toda una vida. Francisco, respondió Esperanza con lágrimas de felicidad y terror en los ojos. Hemos transgredido todas las leyes de Dios y de los hombres, pero nunca me he sentido más cerca del paraíso. A partir de esa noche, los encuentros de Francisco y Esperanza se volvieron aún más frecuentes e intensos. Se veían al menos 3 veces por semana, siempre en lugares diferentes y siempre con precauciones extremas. Su relación había evolucionado desde la atracción intelectual hasta el amor total, una pasión que los consumía y que los hacía sentir completamente vivos a pesar de los peligros mortales que enfrentaban. Pero el secreto más peligroso no puede mantenerse oculto para siempre, especialmente cuando involucra al hijo del hombre más poderoso del virreinato. Los primeros indicios de que su relación podía ser descubierta llegaron a través de rumores vagos que comenzaron a circular entre la servidumbre del palacio virreinal. Algunos criados habían notado que don Francisco salía con frecuencia de sus habitaciones durante las noches. Otros habían observado plantas pisoteadas en secciones abandonadas de los jardines. Unos pocos habían visto siluetas femeninas en lugares donde no debería haber mujeres. Estos rumores llegaron eventualmente a oídos de doña Catalina de Bracamonte, la esposa del virrey y madre de Francisco. Doña Catalina era una mujer de 48 años. Inteligente, desconfiada y absolutamente despiadada cuando se trataba de proteger los intereses familiares. Había crecido en una familia de alta nobleza extremeña, donde había aprendido que la supervivencia en los círculos de poder requería vigilancia constante y acción preventiva contra cualquier amenaza a la posición social. Durante la primera semana de septiembre, doña Catalina comenzó una investigación discreta sobre las actividades nocturnas de su hijo. Utilizó una red de informantes entre la servidumbre doméstica, coordinada por Sor Beatriz de la Concepción, su confesora personal, y una mujer que conocía todos los secretos del palacio virreinal. Lo que descubrió la llenó de horror y de una determinación férrea para evitar el escándalo que podía destruir para siempre la reputación de su familia. El 15 de septiembre de 1701, doña Catalina convocó a una reunión secreta con las 3 personas en quienes más confiaba: Sor Beatriz, su confesora; don Álvaro de Mendoza, hermano menor del virrey y comandante de la Guardia Palatina; y don Diego de Santa María, el comerciante más influyente de Santa Fe y padre de las niñas que Esperanza educaba. «Señores», les dijo doña Catalina con voz fría como el hielo de los páramos boyacenses, «mi hijo está cometiendo el error más grave de su vida y amenaza con arrastrar a toda nuestra familia a la deshonra.
se ha involucrado sentimentalmente con la mulata que educa a las hijas de don Diego. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Los 4 presentes comprendieron inmediatamente la magnitud de la crisis que enfrentaban. No se trataba simplemente de una aventura amorosa escandalosa. Se trataba de una situación que podía costarle a don Francisco su posición como heredero del virreinato, que podía manchar para siempre la reputación de la familia Meneses y que podía proporcionar a los enemigos políticos del virrey las armas perfectas para destruir su carrera. ¿Está usted completamente segura de esta información?, preguntó don Diego, quien se sentía personalmente traicionado porque los encuentros habían ocurrido bajo su propio techo durante las visitas de Francisco a su casa. «Completamente segura», respondió doña Catalina mostrando varias cartas en latín que había logrado interceptar. «Estos documentos demuestran que la relación ha durado meses y que han consumado su pecado». Don Álvaro de Mendoza, como militar experimentado, fue el primero en proponer soluciones prácticas. «Hermana», le dijo a doña Catalina, «tenemos que actuar rápidamente antes de que el escándalo se haga público. Propongo 3 medidas inmediatas. Primero, separar definitivamente a Francisco de esa mujer enviándolo a una misión oficial fuera de Santa Fe. Segundo, hacer desaparecer discretamente a la mulata para que nunca pueda chantajearnos. Tercero, silenciar a cualquier persona que tenga conocimiento de la relación». «No», respondió doña Catalina con firmeza. «Medidas tan drásticas podrían generar sospechas y rumores aún más peligrosos. Necesitamos una solución que parezca natural y que no levante preguntas incómodas». Sor Beatriz, que había permanecido en silencio, propuso una alternativa más sutil. «Doña Catalina», dijo la monja con voz suave pero calculadora, «creo que la solución más efectiva sería arreglar inmediatamente el matrimonio de don Francisco con una joven de familia aristocrática. Un compromiso matrimonial oficial eliminaría cualquier posibilidad de que continúe la relación ilícita y proporcionaría una explicación perfecta para cualquier comportamiento extraño que haya mostrado durante los últimos meses». «¿Y qué hacemos con la mulata?», preguntó don Diego, preocupado por las implicaciones que la situación podía tener para su propia reputación como empleador de Esperanza. «La alejamos de Santa Fe», respondió doña Catalina. «Le proporcionamos una excusa plausible para que viaje fuera de la capital y nos aseguramos de que nunca regrese». El plan que diseñaron durante esa reunión secreta sería puesto en marcha inmediatamente. Pero ninguno de los 4 conspiradores había considerado la posibilidad de que Esperanza Morales llevara ya 2 semanas sintiendo náuseas matutinas, mareos inexplicables y una sensibilidad extrema hacia ciertos olores que había comenzado a sospechar la causa real de sus malestares. El 22 de septiembre de 1701, Esperanza confirmó lo que había temido durante días. Estaba embarazada del hijo del virrey de Nueva Granada. El descubrimiento cambió completamente la naturaleza de su relación con Francisco y elevó los riesgos que enfrentaban a niveles que ninguno de los dos había imaginado. Pero lo que ellos no sabían era que doña Catalina de Bracamonte había comenzado ya a tejer la red que los separaría para siempre y que transformaría su historia de amor en una de las tragedias más sangrientas en los anales del virreinato de Nueva Granada. La confirmación del embarazo de Esperanza llegó a través de doña Mercedes de Rojas, una partera mulata que atendía discretamente a mujeres de todas las clases sociales en Santa Fe y que era conocida por su habilidad médica y, más importante aún, por su absoluta discreción. Esperanza había acudido a ella después de 2 semanas de síntomas inconfundibles, esperando contra toda esperanza que sus sospechas fueran falsas. «Niña», le dijo doña Mercedes con una mezcla de compasión y preocupación, «usted está embarazada de aproximadamente 6 semanas, y por la forma en que me ha llegado, tan asustada y secreta, supongo que el padre no es alguien con quien pueda casarse fácilmente». Esperanza se derrumbó completamente al escuchar la confirmación oficial. Durante días había mantenido la esperanza de que sus síntomas tuvieran otra explicación, pero ahora enfrentaba la realidad más aterradora de su vida. Estar embarazada de un hombre blanco siendo una mujer mulata era complicado. Estar embarazada del hijo del virrey era una sentencia de muerte.
Doña Mercedes le preguntó con voz quebrada: ¿existe alguna manera de interrumpir el embarazo? La partera la miró con severidad. Niña, yo traigo vida al mundo, no la quito. Además, a las 6 semanas ya es muy peligroso intentar esas cosas, podría matarla. ¿Y si tener al bebé también puede matarme?, preguntó Esperanza con desesperación. Eso depende de quién sea el padre y qué esté dispuesta a hacer para protegerse, respondió doña Mercedes con la sabiduría práctica de quien había visto muchas situaciones similares. ¿El hombre la ama de verdad o solo ha estado jugando con usted? Esa noche, Esperanza envió a Francisco el mensaje más urgente de toda su relación. Necesito verte inmediatamente. Es cuestión de vida o muerte. Francisco recibió el mensaje mientras cenaba con su familia en el comedor principal del Palacio Virreinal. La urgencia del tono lo alarmó tanto que inventó una excusa sobre documentos urgentes que debía revisar y se retiró inmediatamente a sus habitaciones. Una hora después estaba en el jardín secreto, donde encontró a Esperanza paseando nerviosamente entre las ruinas de la glorieta. Francisco, le dijo sin preámbulos tan pronto como lo vio, «Estoy embarazada». Las palabras golpearon a Francisco como un rayo. Se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, procesando una información que cambiaba instantáneamente todas las reglas del juego que habían estado jugando. «¿Estás completamente segura?», preguntó finalmente, acercándose a ella y tomando sus manos temblorosas. «Completamente segura». Doña Mercedes lo confirmó esta tarde. Francisco se sentó pesadamente en los escalones de mármol de la glorieta, con la cabeza entre las manos. Durante meses había vivido su relación con Esperanza como un hermoso secreto peligroso, pero ahora se enfrentaba a consecuencias concretas e irreversibles. «Esperanza», le dijo levantando la mirada hacia ella, «¿qué quieres que hagamos?». «No lo sé», respondió ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Doña Mercedes me sugirió que te preguntara si me amas de verdad o si solo has estado jugando conmigo». La pregunta hirió profundamente a Francisco, pero también le proporcionó la claridad que necesitaba para tomar la decisión más importante de su vida. «Te amo más que a mi propia vida», declaró poniéndose de pie y abrazándola. «Y si vas a tener un hijo mío, entonces ese niño será reconocido como mi heredero legítimo». «Francisco, ¿estás loco?», preguntó Esperanza apartándose de él. «Tu padre jamás permitirá que reconozcas a un hijo mulato». «Entonces mi padre tendrá que aceptar que su hijo ha elegido el amor sobre el poder», respondió Francisco con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Durante las siguientes 2 horas, bajo las estrellas del altiplano, Francisco y Esperanza diseñaron un plan desesperado. Se casarían en secreto en la capilla de San Dionisio, utilizando los servicios del padre José de Alcántara, un sacerdote franciscano que había sido amigo de Francisco desde la infancia y que podía ser convencido de realizar una ceremonia clandestina. Después viajarían juntos a Cartagena, donde Francisco tenía contactos comerciales que podrían ayudarlos a establecerse bajo nuevas identidades antes de que el escándalo estallara en Santa Fe. Era un plan lleno de riesgos enormes, pero ambos sabían que era su única oportunidad de estar juntos y criar a su hijo sin enfrentar las consecuencias letales que les esperaban si permanecían en la capital del virreinato. «Mi amor», le dijo Francisco antes de separarse esa noche, «dame una semana para hacer todos los arreglos. El próximo sábado nos casaremos y comenzaremos nuestra nueva vida juntos». Pero lo que Francisco y Esperanza no sabían era que doña Catalina de Bracamonte había puesto en marcha su propio plan, mucho más elaborado y despiadado que cualquier cosa que ellos hubieran imaginado.
Al día siguiente, 23 de septiembre, don Francisco fue convocado urgentemente al despacho privado del virrey para una conversación que cambiaría para siempre el curso de su vida. «Francisco», le dijo don Melchor sin levantar la mirada de los documentos que fingía revisar, «he recibido una propuesta matrimonial extraordinaria para ti, don Fernando de la Cerda, conde de Medellín y uno de los hombres más influyentes en la corte madrileña, ha ofrecido la mano de su hija doña Isabelia para sellar una alianza política que podría asegurarte el nombramiento como futuro virrey de México». Francisco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La propuesta llegaba en el momento más inoportuno posible, cuando él había decidido sacrificar todo por Esperanza. «Padre», respondió cuidadosamente, «agradezco profundamente el honor, pero no me siento preparado para el matrimonio en este momento». Don Melchor levantó finalmente la mirada, y Francisco vio en los ojos de su padre una frialdad que nunca había visto antes. «Hijo mío», le dijo con voz peligrosamente calmada, «no te estoy pidiendo tu opinión. Te estoy informando sobre una decisión que ya ha sido tomada. Los documentos del compromiso serán firmados mañana y la boda se celebrará en 6 semanas». «¿Y si me niego?», Francisco preguntó con una valentía desesperada. «Entonces serás desheredado completamente, exiliado del virreinato, y tu nombre será borrado de todos los registros familiares», respondió don Melchor con una frialdad absoluta. «Pero antes de tomar esa decisión, debes saber que estoy completamente informado sobre tu aventura con cierta mulata que educa a las hijas de los Santa María». El mundo se detuvo para Francisco. Su padre sabía todo. «No sé de qué hablas», mintió débilmente. «Francisco», le dijo don Melchor levantándose de su silla y caminando hacia la ventana, «tengo en mi poder más de 20 cartas en latín que has intercambiado con esa mujer. Tengo testimonios de al menos 6 criados que los han visto juntos en lugares comprometedores. Tengo informes detallados sobre cada uno de sus encuentros durante los últimos 3 meses». Francisco comprendió que había sido completamente derrotado antes de que la batalla comenzara siquiera. «¿Qué planeas hacer con esa información?», preguntó con voz apenas audible. «Eso depende completamente de ti», respondió don Melchor, volviéndose para mirarlo directamente. «Si aceptas inmediatamente el matrimonio con doña Isabelia y nunca vuelves a ver a esa mujer, el asunto será olvidado para siempre. Si te niegas…». Dejó la amenaza incompleta, pero Francisco entendió perfectamente las implicaciones. «¿Y qué pasará con Esperanza?», preguntó Francisco con desesperación. «Eso no es asunto tuyo», respondió don Melchor fríamente. «Tu única preocupación debe ser cumplir con las obligaciones de tu posición social». Esa noche, Francisco escribió la carta más difícil de su vida. Con manos temblorosas y lágrimas que manchaban el papel, le explicó a Esperanza que su relación había terminado para siempre, que se había comprometido en matrimonio con una aristócrata española y que por su propia seguridad ella debía alejarse inmediatamente de Santa Fe. «Mi adorada Esperanza», escribió, «lo que voy a decirte me destroza el alma, pero es la única manera de salvarte la vida. Mi familia ha descubierto nuestra relación y las consecuencias serán terribles si permaneces en la capital. Huye esta misma noche hacia Cartagena. Te he enviado con Juan de Salcedo suficiente oro para que puedas establecerte allí bajo una nueva identidad. Por favor, perdóname por no haber tenido el valor de enfrentar a mi familia por nuestro amor». Juan de Salcedo entregó la carta a Esperanza la madrugada del 24 de septiembre, junto con una bolsa que contenía 500 pesos de oro y una fortuna que podía asegurar su supervivencia durante años. La reacción de Esperanza al leer la carta fue devastadora. Durante horas lloró con una intensidad que la dejó físicamente agotada.
Pero gradualmente el dolor se transformó en algo mucho más peligroso. Una furia fría y calculadora que la llenó de energías que no sabía que poseía. «Juan», le dijo al escudero cuando terminó de leer, «dile a tu amo que su cobardía tendrá consecuencias que jamás imaginó». En lugar de huir hacia Cartagena como Francisco esperaba, Esperanza tomó una decisión que sellaría el destino trágico de todos los involucrados en la historia. Utilizó parte del oro para sobornar a varios criados del palacio virreinal y obtener información detallada sobre los planes matrimoniales de Francisco, los horarios de la familia virreinal y los puntos débiles de seguridad del palacio. Su plan de venganza fue brillante en su simplicidad y devastador en sus consecuencias. Si Francisco no tenía el valor de luchar por su amor, ella le demostraría cuál era el precio real de la cobardía. El 15 de octubre de 1701, durante la celebración oficial del compromiso matrimonial entre don Francisco de Meneses y doña Isabella de la Cerda, Esperanza Morales apareció en el salón principal del Palacio Virreinal, vestida con el traje más elegante que había podido comprar, con el vientre ya evidentemente abultado por el embarazo de 3 meses. Don Melchor declaró con voz clara que resonó por todo el salón repleto de aristócratas: «Vengo a reclamar el reconocimiento oficial del hijo que llevo en mi vientre, concebido con su primogénito don Francisco de Meneses». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Más de 200 invitados de la alta sociedad colonial presenciaron el momento en que el escándalo más grande en la historia del virreinato de Nueva Granada estalló públicamente de la manera más dramática posible. Doña Isabella de la Cerda se desmayó. Don Fernando, su padre, desenvainó su espada. Francisco se quedó completamente paralizado. Y don Melchor comprendió que su carrera política acababa de terminar. Pero la venganza de Esperanza apenas había comenzado. Además, continuó con voz serena mientras la guardia virreinal se acercaba para arrestarla: «Tengo en mi poder todas las cartas de amor que don Francisco me escribió durante nuestros meses de relación. Documentos que demuestran que él planeaba casarse conmigo y reconocer a nuestro hijo como su heredero legítimo». Con esas palabras, Esperanza Morales destruyó para siempre el futuro de Francisco de Meneses. Provocó el mayor escándalo político en la historia colonial de Nueva Granada y selló su propio destino trágico. Pero su historia aún no había terminado. Las consecuencias de su venganza pública serían aún más devastadoras de lo que ella misma había imaginado. La declaración pública de Esperanza en el salón del Palacio Virreinal provocó un caos inmediato que ninguno de los presentes había imaginado posible. Don Álvaro de Mendoza, comandante de la Guardia Palatina, fue el primero en reaccionar, ordenando a sus soldados que arrestaran inmediatamente a Esperanza por difamación y perturbación del orden público. «Silencio», rugió don Melchor con una voz que dominó todo el salón. «Que nadie se mueva hasta que yo dé la orden». El virrey comprendió instantáneamente que la situación requería un manejo extremadamente delicado. Arrestar a Esperanza violentamente en presencia de 200 testigos aristocráticos solo confirmaría públicamente la veracidad de sus acusaciones. Negarlas categóricamente cuando ella afirmaba poseer pruebas documentales era igualmente arriesgado. La única opción era minimizar el escándalo y trasladar la crisis fuera de la vista pública. «Señorita», le dijo don Melchor a Esperanza con aparente calma, «estas son acusaciones muy graves que requieren investigación privada. La acompañaremos a mis aposentos personales, donde podremos discutir este asunto con la discreción que merece». «Excelencia», respondió Esperanza con una sonrisa fría, «estaré encantada de presentarle todas las pruebas que poseo, pero exijo que don Francisco esté presente durante esa conversación». Francisco, que había permanecido inmóvil desde la aparición de Esperanza, finalmente encontró su voz. «Padre», dijo con voz quebrada, «creo que es mejor que hablemos inmediatamente».
Don Fernando de la Cerda, rojo de ira y humillación, se acercó al virrey. Don Melchor le dijo con voz controlada pero amenazante: «Espero que comprenda que este escándalo hace imposible cualquier alianza matrimonial entre nuestras familias. Partiré hacia España mañana mismo para informar personalmente al rey sobre los acontecimientos de esta noche». Con esas palabras, don Fernando selló definitivamente el destino político de don Melchor. Una denuncia formal ante la corte madrileña sobre la conducta escandalosa del virrey y su familia resultaría inevitablemente en la destitución y el exilio. Media hora después, en el despacho privado del virrey, se desarrolló la confrontación más intensa en la historia personal de los tres protagonistas del drama. «Esperanza», le dijo Francisco tan pronto como se quedaron solos, «¿cómo pudiste hacer algo así? Te envié oro para que pudieras huir y comenzar una nueva vida». «¿Huir?», respondió Esperanza con una risa amarga. «¿Huir como una criminal cuando el único crimen que he cometido es enamorarme del hombre equivocado? Prefiero enfrentar las consecuencias con dignidad». «Las consecuencias incluyen tu muerte», intervino don Melchor fríamente. «Las leyes coloniales son muy claras sobre las mujeres que chantajean a funcionarios reales con falsas acusaciones de paternidad». «¿Falsas acusaciones?», preguntó Esperanza sacando un paquete de cartas de su vestido. «¿Estas cartas son falsas? ¿La letra de don Francisco es falsa? ¿Los sellos de su anillo personal son falsos?». Don Melchor examinó varios documentos y su rostro palideció progresivamente. Las cartas no solo confirmaban la relación amorosa, sino que incluían promesas específicas de matrimonio y reconocimiento del futuro hijo. «Francisco», le dijo don Melchor con voz temblorosa de ira, «¿confirmás que escribiste estos documentos?». «Sí, padre», admitió Francisco con la cabeza gacha. «Escribí cada una de esas cartas». «¿Y prometiste casarte con esta mujer?». «Sí». «¿Y prometiste reconocer a su hijo como tu heredero legítimo?». «Sí». Don Melchor se sentó pesadamente en su silla, comprendiendo que el escándalo era aún peor de lo que había imaginado. Su hijo no solo había mantenido relaciones ilícitas con una mulata, había hecho promesas legalmente vinculantes que podían ser utilizadas para reclamar derechos hereditarios. «Esperanza», le dijo finalmente el virrey, «¿qué es lo que quiere exactamente?». «Quiero que don Francisco cumpla las promesas que me hizo», respondió ella con firmeza. «Quiero que se case conmigo, que reconozca a nuestro hijo y que me trate con el respeto que merezco como madre de su heredero». «Eso es imposible», declaró don Melchor. «Las leyes de Indias prohíben expresamente el matrimonio entre nobles españoles y mujeres de sangre africana». «Entonces, cambien las leyes», replicó Esperanza, «o enfrenten las consecuencias de mantener un sistema injusto». Francisco, que había escuchado el intercambio en silencio, tomó súbitamente una decisión que sorprendió a ambos. «Padre», declaró con voz firme, «renuncio a todos mis derechos como heredero del virreinato. Me caso con Esperanza y reconozco a nuestro hijo. Que las consecuencias caigan sobre mí solo». «No», gritó don Melchor poniéndose de pie violentamente. «No permitiré que destruyas 5 generaciones de honor familiar por una obsesión enfermiza». «No es una obsesión», respondió Francisco. «Es amor verdadero y responsabilidad hacia mi hijo». Lo que siguió fue la discusión más violenta en la historia de la familia Meneses. Don Melchor amenazó con desheredar completamente a Francisco y expulsarlo del virreinato. Francisco replicó que prefería el exilio con honor que el poder sin dignidad. Esperanza observó cómo el hombre que amaba finalmente encontraba el valor para enfrentar a su familia, pero también comprendió que esa valentía llegaba demasiado tarde para evitar las consecuencias trágicas que se aproximaban. La discusión fue interrumpida por la llegada precipitada de don Álvaro de Mendoza, quien traía noticias devastadoras. «Hermano», le anunció al virrey, «acabo de recibir informes de que don Fernando de la Cerda ha enviado mensajeros urgentes a Cartagena, a Panamá y Veracruz. Para mañana por la noche, todo el virreinato conocerá los detalles del escándalo». Don Melchor comprendió que había perdido completamente el control de la situación. Su carrera política había terminado, la reputación de su familia estaba destruida y su hijo mayor había demostrado ser un soñador irresponsable capaz de sacrificar todo por una mujer. «Muy bien», declaró finalmente con voz de ultratumba.
Si insisten en destruir a nuestra familia, que se cumpla su voluntad. Francisco, te doy 24 horas para abandonar el virreinato con tu esposa. Después de ese plazo, serán arrestados como traidores y enfrentarán la justicia real. Francisco tomó la mano de Esperanza. «Acepto esas condiciones», declaró. «Partiremos mañana hacia Cartagena». Pero don Melchor había mentido. No tenía intención de permitir que su hijo y Esperanza escaparan para vivir felices en el exilio. Ya había puesto en marcha un plan que garantizaría que el escándalo terminara de la única manera que podía restaurar parcialmente el honor de los Meneses, con la muerte de los culpables. A las 3 de la madrugada del 16 de octubre de 1701, cuando Francisco y Esperanza se dirigían secretamente hacia Cartagena por el camino real que atravesaba las montañas de Cundinamarca, fueron emboscados por un grupo de soldados encabezados por don Álvaro de Mendoza. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Francisco, que nunca había participado en combate real, fue herido mortalmente en los primeros minutos. Esperanza, embarazada de 3 meses, fue capturada viva siguiendo órdenes específicas del virrey. «Francisco», le susurró Esperanza mientras lo sostenía en sus brazos durante sus últimos momentos. «Al menos moriste luchando por nuestro amor». «Te amo», fueron las últimas palabras de don Francisco de Meneses y Bracamonte, heredero del virreinato de Nueva Granada, muerto a los 26 años por el crimen de enamorarse de la mujer equivocada. Esperanza fue llevada de regreso a Santa Fe para enfrentar un juicio público que serviría como ejemplo y advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden social establecido. Su castigo, diseñado para ser lo suficientemente espectacular como para restaurar el honor de la familia Meneses, se convertiría en el evento más recordado en la historia colonial de Nueva Granada. Pero la historia de Esperanza Morales aún tenía un capítulo final que nadie había anticipado, ni siquiera ella misma. El juicio de Esperanza Morales comenzó el 25 de octubre de 1701 en la Plaza Mayor de Santa Fe, frente a una multitud de más de 3.000 espectadores que habían llegado desde todas las poblaciones cercanas para presenciar el castigo ejemplar de la mujer que había osado desafiar públicamente al virrey de Nueva Granada. El tribunal estaba presidido por don Rodrigo de Santa María, el mismo comerciante en cuya casa había trabajado Esperanza como institutriz y quien ahora se veía obligado a condenarla para salvar su propia reputación. Los otros jueces eran don Diego de Avendaño, oidor de la Real Audiencia, fray Antonio de la Cruz, provincial de los dominicos, y don Álvaro de Mendoza, hermano del virrey y comandante de la Guardia Palatina. Los cargos contra Esperanza eran múltiples y todos conllevaban la pena de muerte: seducción de un noble español, adulterio con el heredero del virreinato, chantaje a funcionarios reales, perturbación del orden público y traición a la corona. El fiscal real, don Sebastián de Villalobos, había preparado un caso que parecía absolutamente irrefutable. «Señores jueces», declaró el fiscal al iniciar su alegato, «nos enfrentamos al caso más grave de subversión social que haya ocurrido jamás en nuestro virreinato. La acusada no se limitó a seducir al hijo del virrey. Planeó deliberadamente destruir a una familia noble para obtener beneficios económicos y posición social. Su comportamiento representa una amenaza directa contra los principios que mantienen unido a nuestro imperio». Esperanza, que había permanecido en prisión durante 10 días, apareció ante el tribunal visiblemente demacrada, pero manteniendo una dignidad inquebrantable. Su embarazo de 4 meses era evidente para todos los presentes, un recordatorio físico del escándalo que había provocado. Cuando le fue permitido defenderse, Esperanza pronunció un discurso que sería recordado durante generaciones como una de las defensas más elocuentes y valientes en la historia de la justicia colonial. «Señores jueces», comenzó con voz clara que se escuchó en toda la plaza, «me acusan de seducir a don Francisco de Meneses, pero ¿puede una mujer seducir a un hombre que no desea ser seducido? Me acusan de adulterio, pero ¿cómo puede haber adulterio cuando ninguno de los dos estaba casado? Me acusan de chantaje, pero ¿es chantaje exigir que un hombre cumpla las promesas hechas voluntariamente a la mujer que ama?» La multitud comenzó a murmurar. Algunas de las preguntas de Esperanza tenían lógica que era difícil refutar.
Me acusan de traición, continuó, pero mi única traición ha sido creer que en un imperio cristiano el amor verdadero podía triunfar sobre los prejuicios raciales. Me acusan de subvertir el orden social. Pero, ¿qué orden social puede ser justo cuando condena a muerte a una mujer por amar y ser amada? Don Rodrigo de Santa María la interrumpió bruscamente. ¿Niega usted haber mantenido relaciones carnales con don Francisco de Meneses? No las niego, respondió Esperanza sin vacilar. Las mantuvo con orgullo porque fueron expresión de un amor puro y sincero. Niega haber aparecido públicamente en el Palacio Virreinal para causar escándalo. No lo niego, apareció para exigir justicia cuando el hombre que me había prometido matrimonio decidió romper su palabra por cobardía. ¿Niega estar embarazada de don Francisco? No lo niego, llevo en mi vientre al hijo del hombre que amé y que me amó, y ese niño tiene derecho a conocer la verdad sobre su padre. Las respuestas de Esperanza enfurecieron a los jueces, pero también impresionaron a muchos espectadores que comenzaron a verla no como una aventurera sin escrúpulos, sino como una mujer valiente que había luchado por sus derechos en un sistema injusto. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia, muerte por garrote vil, que se ejecutaría inmediatamente después del nacimiento del niño para evitar matar a una criatura inocente. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Esperanza pidió permiso para hacer una última declaración y pronunció las palabras que transformaron su ejecución en leyenda. «Señores», declaró con voz que resonó por toda la plaza, «acepto mi sentencia, porque comprendo que mi muerte es el precio que debo pagar por haber desafiado un sistema injusto. Pero quiero que sepan que no muero como criminal, sino como mártir de la causa del amor verdadero que no conoce barreras de raza ni clase social. El hijo que llevo en mi vientre es descendiente de nobles españoles y de africanos orgullosos. Su sangre mezclada no es una mancha, sino una bendición que representa el futuro de América. Cuando ustedes mueran, serán recordados como los hombres que preservaron un sistema cruel. Cuando yo muera, seré recordada como la mujer que tuvo el valor de desafiarlo. Por eso no les pido clemencia. Les pido que cuando ejecuten mi sentencia, recuerden que están matando no solo a una mujer, sino a una idea. La idea de que todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad, independientemente del color de su piel. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Muchos espectadores tenían lágrimas en los ojos. Algunos soldados de la Guardia Palatina bajaron sus armas involuntariamente. Don Álvaro de Mendoza, que había presenciado toda la ceremonia desde una posición privilegiada, comprendió que Esperanza había logrado algo que él no había anticipado. Había convertido su juicio en una victoria moral que podía inspirar futuras rebeliones contra el sistema colonial. Esperanza fue devuelta a prisión para esperar el nacimiento de su hijo. Durante los siguientes 5 meses, su celda se convirtió en lugar de peregrinación para mujeres de todas las clases sociales que la visitaban para escuchar sus reflexiones sobre el amor, la justicia y el valor necesario para enfrentar la opresión. El 15 de marzo de 1702, Esperanza dio a luz a un niño que tenía los rasgos mezclados de sus 2 linajes. El bebé fue bautizado como Francisco Esperanza de Meneses Morales por Fray José de Alcántara, el mismo sacerdote que había sido amigo de don Francisco y que ahora honraba su memoria protegiendo a su hijo. 3 días después, el 18 de marzo de 1702, Esperanza Morales fue ejecutada en la Plaza Mayor de Santa Fe ante una multitud aún más numerosa que la que había presenciado su juicio. Sus últimas palabras fueron: «Francisco, mi amor, nos volvemos a encontrar. Cuida de nuestro hijo desde el cielo». Pero la historia no terminó con la muerte de Esperanza. Su hijo, criado secretamente por una red de mujeres que habían sido inspiradas por su ejemplo, creció para convertirse en uno de los líderes de los movimientos independentistas que eventualmente liberarían a América de la dominación española. Don Melchor de Meneses fue destituido como virrey 6 meses después de la ejecución de Esperanza, cuando los informes sobre el escándalo llegaron finalmente a Madrid. Murió en el exilio en 1705, amargado y arruinado. Don Álvaro de Mendoza fue transferido a Filipinas como castigo por su manejo del caso. Murió en combate contra piratas chinos en 1708.
Don Rodrigo de Santa María perdió gran parte de su fortuna cuando los comerciantes europeos cancelaron contratos por considerarlo asociado con el escándalo. Murió en la pobreza en 1715. La historia de Esperanza Morales y don Francisco de Meneses se convirtió en leyenda en toda América Latina. Su amor imposible, su desafío al sistema colonial y su muerte trágica inspiraron canciones, poemas y obras de teatro que mantuvieron viva su memoria durante siglos. Más de 320 años después, su historia nos recuerda que el amor verdadero siempre ha sido revolucionario, que la dignidad humana no puede ser destruida por leyes injustas y que quienes luchan contra la opresión, aunque mueran en el intento, alcanzan una forma de inmortalidad que ningún poder puede otorgar. La sangre mezclada del Hijo de Esperanza y Francisco representó el futuro de un continente donde las barreras raciales eventualmente caerían, donde el amor sería más fuerte que el prejuicio y donde el valor de una mujer mulata que se negó a aceptar la injusticia sería recordado como uno de los actos más heroicos de la historia colonial americana. Si esta historia de amor prohibido y resistencia heroica te ha impactado, compártela para honrar la memoria de Esperanza Morales y todos los que han luchado por la dignidad humana. Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestra historia colonial. Y recuerda, el amor verdadero nunca conoce barreras de raza, clase o época. La única barrera real es la cobardía de quienes no se atreven a amar por encima de las convenciones sociales. ¿Conoces otras historias de amor que desafiaron la injusticia? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas del pasado colonial americano.